gustan sus modales, solo piensan en sus bienes capitales. Esta vez vengo a hablarles con mis armas musicales. No me gustan sus modales, solo piensan en ratas, corbatas, criterio, cuadra de cerdo su imperio. El fin justifica el medio, lágrimas en el cementerio. Y crisis más crisis, mentiras, recortes. Esto no hay quien lo soporte, no. Y encima de que hacen lo que quieren, quieren que estés callado, obediente y que te comportes. Y paraísos fiscales sus tierras, y chofer mansiones sus perlas, benéficas apoyando guerras, y poder, avaricias y mierdas. No quiero que suenen bombas, yo quiero que suenen acordes. No quiero que suenen bombas, yo quiero que suenen. Gabón, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de Estado de Excepción. Hoy os proponemos un viaje a través del cual nos sumergiremos, bucearemos por las profundidades de la corrupción en lo que era o es la Comunidad Autónoma Vasca. Para ello contamos con Aostar Zelayeta. Aostar, bueno, es un conocido periodista, investigador. Comenzaste en el equipo de investigación de Egin, posteriormente Ardibertza, Kalegorria. También has publicado por cuenta propia y vienes con una nueva publicación que se adentra en estas profundidades de la corrupción de mano de lo que es un poco el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Euskadi S.A., el gen corrupto del PNV. Aostar, Gabón, Ongitorri. Gabón, eskertzen da. Sí, un poco la pregunta que quería lanzar a la opinión pública era si se puede hacer algún tipo de diagnóstico sobre la corrupción en Euskadi, en concreto en torno al PNV, y para eso pues era importante, uno, conocer si hay registros judiciales, por ejemplo, si ha quedado rastro jurídico de los asuntos y de los affairs de corrupción relacionados con Euskadi o con el PNV, y para que existan esos resultados, qué tipo de mecanismos de investigación, qué tipo de herramientas para investigar la corrupción existen, y si son unas herramientas fiables, eficaces o no, de cara a que el registro jurídico de ese rastro sobre la corrupción en Euskadi sea cuantificable y cualitativamente valorable. Quiere decir, si las herramientas son precarias, y de ahí que haya poco registro jurídico sobre la corrupción, y un poco pues ese era un poco la interacción que quería analizar, lo que es el registro jurídico sobre la corrupción en base a qué herramientas o la eficacia de esas herramientas para investigar la corrupción en Euskadi y en torno al PNV. Bien, más o menos a grosso modo y como desde un punto de vista más superficial, una mirada lejana, ¿con qué te encontraste? ¿Esto que denominas espuma de la corrupción, en qué se puede concretar? Sí, espuma de la corrupción le llamo porque hay mucha literatura, de hecho hay incluso cierta sobredosis en la opinión pública de información respecto a las madejas de la corrupción y sobre las madejas de casos de corrupción donde hay cargos del PNV involucrados, imputados, procesados, y quería alejarme un poco de lo que es la espuma de la corrupción para ir un poco pues, a los factores clave, las variantes clave que hacen que la corrupción se facilite la corrupción. Los factores y las variables que facilitan, que precipitan la corrupción en Euskadi. Y son las mismas, muchas de ellas son las mismas que precipitan la corrupción del PP o que precipitan la corrupción del Estado español. Lo que sí también es que el partido en cuestión, el PNV, tiene un ADN específico, tiene un gen específico, con lo cual no se puede utilizar el corruptómetro de Madrid para analizar la corrupción de Euskadi. Y eso es un poco la conclusión final del libro, que no tenemos un corruptómetro construido
específico o para recoger la especificidad de la corrupción en Euskadi. Sin embargo, lo que sí trasciende, pues como consecuencia del trabajo hecho en numerosos ayuntamientos y investigaciones igual no ordenadas bajo un único punto de vista o un único impulso, ¿no? Pero sí que trasciende una serie de datos, de elementos, ¿no? De imputaciones de cargos, procesos en distintos municipios. ¿Eso también lo reflejas en tu trabajo? Sí, es un poco la punta del iceberg de lo que es la corrupción en Euskadi, porque la corrupción en Euskadi no es simplemente ni solo alcanza la corrupción de la que se versa en los periódicos o de la que se versa en informes policiales o en procesos jurídicos. La corrupción es un iceberg muy grande que ha estado sumergido durante muchos años y parte de ese iceberg está aflorando, la puntita de ese iceberg aparece. Pese a que hay precariedad en las herramientas para investigar la corrupción, hay un afloramiento de la corrupción en Euskadi. Y ese afloramiento tiene un registro jurídico, tiene un registro judicial, del que apenas se habla, del que apenas se presta atención, porque evidentemente pues, en Euskadi no hay una audiencia nacional, ni un super fiscal anticorrupción, ni siquiera hay un fiscal anticorrupción delegado en Euskadi, de Fiscalía Anticorrupción, y los casos no tienen tampoco mucho interés para los grandes medios al carecer de una cobertura de audiencia nacional, Fiscalía Anticorrupción, etcétera. Entonces, pese a eso, pese a esa precariedad, tanto en las investigaciones como en el punto de atención, en poner la atención sobre estos casos, pese a ello hay registros. Por ejemplo, entre julio del 2015 y septiembre del 2016, entre julio del 2015 y septiembre del 2016, hay 28 cargos públicos procesados en juzgados vascos. Con lo cual, es la primera estadística oficial sobre la corrupción en los juzgados vascos. 28 cargos públicos procesados entre julio del 2015 y septiembre del 2016. ¿Todos del Partido Nacionalista Vasco? La absoluta mayoría de ellos. Y si vamos a otro periodo más actual, de marzo del 2017 a septiembre del 2017, el corruptómetro nos va a marcar que entre los imputados aparecen, por ejemplo, 2 cargos en Lakua. Entre los que han sido imputados desde marzo del 2017 hasta septiembre de este año, hay 2 cargos del Lakua en activo que han sido imputados. El actual director de presupuestos del Gobierno vasco. El director de presupuestos, el que se encarga de más o menos decidir dónde se gasta el dinero, está imputado por corrupción. Sí, sus decisiones son decisiones que repercuten mucho, que tienen una relevancia muy grande en lo que es el futuro y el presente de la mayoría de los ciudadanos. Y el actual director de Industria del Gobierno vasco, del Lakua, también está imputado. Tenemos 2 directores, uno de presupuesto y otro de Industria del Gobierno vasco, que están imputados en distintas causas. Y 2 áreas que son muy sensibles y muy susceptibles de lo que tú llamas retornos desde el punto de vista económico. Industria es un país industrial en el cual la empresa vinculada a la industria también es muy importante desde el punto de vista del PIB. Y subrayaría que están en activo. Quiere decir que son 2 cargos. Continúan en activo aún, incluso están imputados. Que las imputaciones han empezado a llegar porque la hiedra de la corrupción está abarcando a distintos puntos de la administración pública vasca. Incluso la administración más cercana a la municipal está afectada por casos de corrupción y por denuncias de prevaricación, malversación, etcétera. Pero en el proceso de imputaciones de distintos cargos también aparecen en estos periodos de los que hemos hablado, de los 2 últimos años, por remitirnos simplemente a los 2 últimos años. Tenemos, aparte de 2 altos cargos del Gobierno vasco imputados que están en activo, también tenemos a un exdiputado del PNV en Hacienda, a varios directores de Hacienda de Guipúzcoa en distintas causas procesados. Tenemos a una exdiputada de Promoción Económica de Álava imputada, la hiedra de la corrupción extendiéndose a todos los ámbitos y a todo tipo a todo el escalafón de cargos
de la Administración Pública Vasca, un ex viceconsejero de Pesca también ha sido procesado, un exdirector de Turismo, varios alcaldes, con lo cual tenemos altos cargos del Gobierno vasco en activo imputados, pero también hemos tenido durante estos 2 últimos años cargos en activo que han sido detenidos, y procesados posteriormente. Incluso pues tenemos en la batería de rangos afectados por casuísticas de corrupción, tenemos pues al actual diputado general de Guipúzcoa, que está querellado por una denuncia en torno a una condonación de deudas a la Real Sociedad. Ya que hablas de Guipúzcoa también, si podemos introducir un mapa en el que también a mí me ha resultado muy llamativo. Numerosos municipios, no sé si el orden del 16 municipios guipuzcoanos, envueltos en casos o en investigaciones por lo menos en torno a cuestiones de irregularidades, corrupciones y todo ello vinculado también al mismo partido. Sí, de hecho, yo lo que he hecho es recoger 4 mapas sobre la corrupción en Euskadi que visualizan, porque hay mucha gente y sobre todo de las generaciones más jóvenes que quieren verlo para creerlo, y entonces en esos mapas se visualiza claramente la afectación por denuncias sobre corrupción en distintos ayuntamientos de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Y de hecho pues hay medio centenar de ayuntamientos bajo sospecha simplemente por 2 modalidades de denuncias. La modalidad de denuncia por prevaricación, ¿sí?, por 2 tipos de corrupción, de los 40 tipos que están previstos, prevaricación y malversación. Solo por 2 tipos de los 40 tipos previstos de corrupción se puede visualizar un mapa importante de medio centenar de ayuntamientos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava que están afectados por denuncias de este tipo. Guipúzcoa aquí, en el mapa que nos has remitido, constan 16 municipios. Y insisto, pues la hiedra alcanza incluso a la administración más cercana al ciudadano, donde la relación entre el ciudadano y el político está mucho más naturalizada, y hasta en ese extremo la hiedra ha alcanzado. Pasando a Vizcaya también, lo de Vizcaya es incluso superior al caso de la provincia de al lado. Estamos observando, tenemos no sé si tenemos el mapa a disposición, numerosos municipios. El área de Gran Bilbao destaca entre el resto, pero también tenemos municipios, casos que sí son conocidos, ¿no? Pero hacemos un sumatorio de ellos y realmente resulta, un elevado grado de corrupción per cápita, podría decirse. Es una estadística, está clara, es una estadística que además ha sido ninguneada, que es decir, no se habían hecho mapas de este tipo hasta ahora, así como hay un despliegue importante sobre mapas de corrupción en el Estado español, específicos de Euskadi, específicos en torno a denuncias por prevaricación y malversación en ayuntamientos gobernados por el PNV, no se había hecho. Y por otro lado también es un indiciario de que es la punta del iceberg. Insisto, que en Vizcaya haya mucho y que en Guipúzcoa haya menos no significa que en Guipúzcoa haya menos que en Vizcaya, sino que hay más denuncias registradas en Vizcaya que en Guipúzcoa. Puede ser que en Guipúzcoa o la gente se anima aún menos a denunciar o existen otras variables para que las denuncias aumenten o decrezcan. Lo que sí es cierto es que en los últimos años han crecido un 20% las denuncias por corrupción en torno a la malversación y la prevaricación en Euskadi, y en concreto, tengo por aquí el dato preciso, han aumentado un 20% las denuncias por corrupción de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En los años 2014-2015, la estadística última que se ha hecho pública, pues había 55 procesos por prevaricación administrativa y 36 por malversación de caudales públicos. Es decir, insisto, puede ser la punta del iceberg, no cojamos la parte por el todo, porque es una parte de lo que existe y es la parte que está registrada, y es indiciario de que efectivamente, pues insisto, en la hiedra de la corrupción ha alcanzado
a todas las esquinas de la administración, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, hay, como bien decías, hay casos que nos pueden llevar, que son madejas en sí, ¿no? Que nos llevan a otros casos. Hay casos que están interconectados, como puede ser el caso Hiriko con el caso de Nokin, etcétera. Pero, por ejemplo, por dar un trazo de lo que es esta hiedra, en el caso de Miguel tenemos a varios miembros del Álava Buru Batzar procesados en esta causa, del caso de Miguel. Tenemos a un ex viceconsejero de Cultura, a un ex director de Juventud del Gobierno Vasco, a un ex responsable de Parques Tecnológicos de Euskadi, a un ex alcalde del PNV de Zambrana, a un ex edil del PNV de Leioa, vamos saltando, a un asesor del Ayuntamiento de Bilbao. Es decir, vas saltando los elementos que participan en un afer, provienen de distintos escalafones de la administración pública vasca, ¿no? Y en el caso Purines, por ejemplo, pues el actual director de Desarrollo Industrial del Gobierno Vasco está procesado, y un ex alcalde de Carranza y un ex edil de Trapagaran. Publiquemos igual, introduzcamos un libro negro de Vizcaya, lo llamasteis, bueno, está trabajado junto con EH Bildu, y desde un punto de vista gráfico resume de una manera somera, un poco cuantificando además, bueno, esas distintas vertientes, ¿no? De la corrupción. Aludías a municipios, personas, responsabilidades concretas, y también todas esas quedan reflejadas en este libro negro, ¿no? De la corrupción. Eso sí, un poco la casuística también, ¿no? Que hay desde proyectos fallidos hasta asuntos de especulación urbanística, asuntos de malversación, como hemos dicho, prevaricación, asuntos investigados por el Tribunal de Cuentas, en el que ha tenido que tomar iniciativas el Tribunal de Cuentas, asuntos que han despertado el interés de la abogacía del Estado, porque ha habido malversación de ayudas públicas del Estado también. Pero no estoy hablando solo en LACUA, sino incluso en ayuntamientos. Es el caso de Alonsotegui, donde hay una trama de posible malversación de ayudas públicas del Estado. Es decir, la amalgama de affairs, de casos de corrupción, es diversa. No se reduce ni en el tiempo ni en el espacio a elementos muy concretos, sino que es muy transversal. Bueno, llama la atención que ante semejante muestra, ¿no? de casos diversos de corrupción, no se haya dado el mismo nivel de persecución y ni el mismo nivel de imputación, de desentrañar todo lo que sucede. ¿Cómo es posible que todas estas investigaciones, que muchas o la mayoría son por impulso de o bien concejalas de ayuntamientos o personas que de motu propio deciden empezar a investigar, cómo es posible que de unas herramientas tan precarias haya salido lo que haya aflorado y no haya habido, desde el punto de vista de los poderes públicos, una intervención acorde a esa gravedad que parece que trasciende todo esto? De hecho, el trabajo de un criminólogo es ese, ¿no? Investigar cuál es la fiabilidad de las herramientas para investigar la criminalidad, para ver si el resultado de lo que se registra como criminalidad es un resultado que representa la realidad. Y en este caso, pues hay que decir que la precariedad en las herramientas para investigar es un hecho manifiesto. No es porque el Partido Comunista Chino haya decidido soltar un bulo sobre lo mal que se investiga en Euskadi, sino que los propios fiscales vascos se quejan de que carecen de herramientas para investigar la corrupción. Y claro, tampoco podemos tener excesivas expectativas en la justicia de que haya mayores registros sobre la corrupción o que haya mayores intervenciones sobre la corrupción, por lo cual haya mayor alarma social sobre la corrupción en Euskadi y mayor interés de los medios por acudir
a los procesos, a los juzgados, a escuchar las manifestaciones de los imputados, que esas manifestaciones de los imputados, esas declaraciones aparezcan en los medios y que la opinión pública, al menos en el debate tabernario, se nutra de este tipo de informaciones. No ocurre esto porque, por ejemplo, elementos de valor. Hay dilaciones de 4 años en media docena de casos de corrupción importantes en Euskadi. Hay dilaciones de 4 años. La justicia va lenta, muy lenta. Hay mucha polémica, por ejemplo, sobre la independencia de la Fiscalía Vasca. El último nombramiento del nuevo jefe de la Fiscalía Vasca no ha estado exento de denuncias, incluso de denuncias en torno a intromisiones políticas en la decisión del nuevo fiscal jefe, del nombramiento del nuevo fiscal jefe. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también es de sobra conocida la polémica que ha habido con la designación del nuevo presidente, el anterior diputado general José Luis Bilbao, aquel que prometió que nunca escribiría memorias sobre empresarios con intereses en paraísos fiscales, sobre empresarios con dinero negro, etcétera, etcétera. Lo cual, 2 grandes fiscalizadores, elementos que fiscalizarían la corrupción y las transgresiones de la ley por parte de los partidos políticos, pues su independencia está en entredicho, al menos su independencia. De hecho, hay ertzañas, fiscales, jueces, incluso abogados del Estado que han intentado poner nervioso al PNV, y el PNV ha manifestado públicamente que no eran de su agrado, los ha reprobado, incluso los ha vilipendiado, ha intentado desprestigiar los trabajos de investigación de algunos ertzainas, de algunos fiscales, de algunos jueces y de algunos abogados del Estado, y resulta curioso que las carreras de esos ertzainas, fiscales, jueces y abogados del Estado que ponen nervioso al PNV hayan sido reprimidas. Agentes fiscalizadores que están inmersos en investigaciones sobre corrupción que salpica el PNV, pues ven mermadas sus carreras, sus aspiraciones dentro de la judicatura, dentro de la policía, etcétera, ¿no? Con lo cual, no solo hay una falta de independencia, sino hay ciertas tensiones, por decirlo suave, en las interacciones entre el PNV, fiscales, ertzainas, abogados del Estado y agentes fiscalizadores en general. Y es un poco la dieta que tiene el PNV contra la corrupción, ¿no? Contra el colesterol, contra su colesterol, ¿no? Es la dieta es decir, sin juzgados especializados. En Euskadi no hay una audiencia nacional que recoja el foco, la atención, incluso sea un elemento con distintas herramientas interdisciplinares para investigar la corrupción, en relación con distintas policías de distintas unidades especializadas en delitos específicos. No hay, ¿no? No hay ninguna unidad en la Ertzaintza que se dedique exclusivamente, como puede ser la UCO o... No hay juzgados especializados. De hecho, en los últimos años se han abierto 4 juzgados especializados en cláusulas de suelo, por la alarma social que había generado el hacer de las cláusulas de suelo, pero no hay ninguno sobre especializado en corrupción. Llevamos 4 años sin delegado en Euskadi de Fiscalía Anticorrupción, pese a que Fiscalía de Euskadi solicitó un delegado de Fiscalía Anticorrupción para Euskadi, pese a que el Parlamento vasco instó a que ese puesto se cubriera, y que se creara ese puesto de delegado en Euskadi de Fiscalía Anticorrupción. Pues llevamos 4 años sin noticias de eso. Los fiscales vascos, ya lo he dicho, han declarado públicamente, no en un choco o entre amigos, sino públicamente, y han utilizado incluso medios de comunicación para expresarse para llegar a la opinión pública, y han afirmado rotundamente que no tienen herramientas para investigar la corrupción. En Hacienda, que es otro de los grandes bastones de la judicatura para investigar la corrupción, un bastón sería la Ertzaintza. La justicia está ciega, necesita 2 bastones, uno es la Ertzaintza, el otro es Hacienda. Bueno, pues Hacienda tampoco tiene una unidad especializada contra la corrupción, ni tiene inspectores especializados de Hacienda para trabajar la corrupción. Y en la Ertzaintza, efectivamente, que lo has citado, no hay una unidad específica de la corrupción, hay una unidad cajón desastre
que es la unidad de delitos económicos y delitos informáticos, es una misma unidad que debería de indagar todos los delitos económicos y todos los delitos informáticos que se producen en Euskadi. Es una barbaridad, y mayor barbaridad que solo haya 20 agentes destinados en esta unidad. Entonces, si mucho cambiaría la cosa si tuviéramos aquí, entre comillas, una audiencia nacional investigando asuntos de corrupción inexpreso, dedicada a ello en concreto. Tendríamos varios superfiscales anticorrupción en Euskadi trabajando, que fueran incluso mediáticos, y su trabajo fuera muy conocido. Tuviéramos, en vez de 20 ertzainas trabajando la corrupción, tuviéramos una unidad en concreto para trabajar la corrupción que tuviera 20 ertzainas o 200 o 2000 ertzainas. Evidentemente, si hubiera juzgados especializados y inspectores de Hacienda especializados, pues probablemente la literatura registrada sobre corrupción sería mayor, y esa literatura facilitaría o provocaría que hubiera mayores imputaciones y mayores condenas. Bueno, ya introduciéndonos igual en lo que es la propia galaxia Kelkide, hay un dato de tu libro que a mí me llamó mucho la atención. Es un informe o una publicación del Centro Superior de Investigaciones Científicas en torno a la cantidad de dinero que recibe pues de donaciones anónimas. Bueno, el resto, todos los partidos del Estado español, pero desde luego destacan dos. Destaca el Partido Popular, y eso probablemente no será sorpresa, pero fundamentalmente destaca el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, que recibe en el periodo 1992-2004 recibe 21 millones de euros, si no me equivoco, y el Partido Popular recibe 4 millones de euros menos. Vamos a ver qué nos puede anticipar este indicio. No es ninguna prueba. Sí, pues cuando he entrado yo también en profundidad en esto de las donaciones anónimas al PNV, pues yo también me llevo sorpresas, ¿no? Porque el CSIC, que no es nada sospechoso de ser comunista, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, realizó un trabajo en su día, que has citado, determinando que en un periodo concreto, del 92 al 2004, creo recordar, pues había recibido el campeón de España en donaciones opacas, en donaciones anónimas. Hay que recordar que en el 2007 se prohibieron las donaciones opacas, las donaciones anónimas. Bueno, pues hasta el 2004 el campeón del Estado español en donaciones anónimas era el PNV. Haciendo un pequeño inciso, vamos a estar, lo que sí nos hemos permitido en este espacio es hacer un pequeño cálculo. El Partido Popular se circunscribe a todo el territorio del Estado español, a lo que puede ser el total de la población, ¿no? Y el PNV, fundamentalmente en relación a lo que gestiona de una manera directa, se circunscribe fundamentalmente a lo que es Euskadi, la Comunidad Autónoma Vasca, y claro, haciendo un prorrateo, lo que puede ser pues por cada 1000 habitantes, en función de lo que un partido, del territorio de un partido, del territorio en el que opera un partido, nos encontramos con que por cada 1000 habitantes en ese periodo, el PNV recibe en ese periodo donaciones anónimas 10.013 euros, 10.013 euros por cada 1000 habitantes, mientras que el Partido Popular, que es el segundo, recibe 385 euros. Es una barbaridad. Sí, la desproporción es para ver los ojos, desde luego, ¿no? Para llamar la atención. Y es más, ahora pues en torno a la comisión parlamentaria del Estado español en relación a la financiación de los partidos políticos, pues se están recabando muchos datos, y uno de los datos que se ha recabado es que es más extenso que el del CSIC. El del CSIC se remitía al periodo año 92, año 2004, y este en concreto es un dato sobre el periodo 1987-2007, hasta que se fueron prohibidas las donaciones. Desde el 87 hasta el 2007, que son 20 años si no me equivoco, pues reciben 100 millones de euros el total de los partidos políticos en el Estado español. 100 millones de euros para todos los partidos políticos del Estado español. Bueno, pues más del 25% del total, 27,5 millones, fueron a parar al PNV, en donaciones opacas, en donaciones anónimas, y pues volviendo a liderar el ranking
de donaciones anónimas a los partidos en el Estado español. El PNV ingresa más del 25% del total en el conjunto del Estado español. Sí, de los 100 millones que reciben todos los partidos políticos de España, por decirlo de algún modo, español, 27,5 millones van a parar al PNV. Uno de cada 4 euros de todo lo que va al conjunto del Estado español va a parar al PNV. A mí me parece desde luego una noticia de portada de periódicos, pero evidentemente pues el PNV tiene sus retornos en su cultura clientelar, pues tiene una serie de retornos que inhiben la posibilidad de que este tipo de noticias sean portada. Es un bombazo. Ya adentrándonos un poco en pasajes, es imposible hacer mención a todo el libro. Sí llama la atención tesorería vinculada a una empresa, PwC, en la cual ahí se admiten pagos, ¿no? Explica tú pagos vinculados a transferencias que van destinadas a financiación del PNV. Sí, o fundaciones, explícanos un poco cómo funciona ese universo. De hecho, el Partido Popular, de cara a esa comisión de investigación parlamentaria sobre financiación de partidos, ha solicitado que vayan a declarar todos los tesoreros del PNV desde el año 2004 aquí. No se ha remitido a la última tesorera, que es una mera liquidadora de empresas. Es esta misma, ¿no? Efectivamente, ese es el documento. No sé si podéis hacer captura, pero de un trozo de pantalla es un exhorto, ¿no?, del que hace el Partido Popular para investigar al PNV. Solicita documentación al Tribunal de Cuentas en torno al PNV y solicita, por un lado, la comparecencia de todos los tesoreros del partido del año 2004 hasta aquí, porque el Partido Popular es un gran conocedor del perfil de estos tesoreros, muchos de ellos ligados a consultoras importantes como PricewaterhouseCoopers, algún tesorero del PNV incluso imputado en su día en causas sobre temas mercantiles, y el PP está muy interesado pues que el Tribunal de Cuentas haga entrega, por ejemplo, le pide que documente las transgresiones de la legalidad vigente por parte del PNV. Es decir, apunta hacia que el Tribunal de Cuentas pueda tener información sobre transgresiones de la legalidad vigente por parte del PNV. Omisión o incorrección de registros contables. El PP es gran conocedor del que el Tribunal de Cuentas lleva muchos años reprobando la actitud del PNV con el Tribunal de Cuentas porque le oculta constantemente gran parte de su contabilidad. El PNV oculta su contabilidad al Tribunal de Cuentas. Y de hecho incluso hay partes que le oculta que el Tribunal de Cuentas alcanza a detectar y reprueba cuando detecta anomalías, pues las reprueba. Y incluso habla el Partido Popular en el requerimiento que le hace el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del PNV sobre origen dudoso o origen dudoso de ingresos y falta de reconocimiento de la contabilidad oficial de esos ingresos. Es decir, se está refiriendo claramente a las donaciones. Y es un listado muy grande, no me voy a remitir ahora de las peticiones que hace el Partido Popular sobre el PNV, pero es significativo porque el Tribunal de Cuentas lleva muchos años realizando informes sobre el PNV, y el Partido Popular, a mínimo que haya leído unos cuantos, pues habrá dado cuenta que, por ejemplo, el PNV le oculta al Tribunal de Cuentas todo el patrimonio del Partido Nacionalista Vasco en Iparralde. Todo el patrimonio, toda la actividad del PNV en Iparralde, que está mucho más cerca que Andorra, está fuera del alcance del Tribunal de Cuentas español, que no tiene capacidad, no tiene potestad para indagar en el Estado francés. Entonces, Iparralde es una especie de agujero negro en el cual el PNV podría depositar toda la cantidad que quisiera sin que hubiese ningún tipo de control. Es un nicho fiscal, y de hecho el Tribunal de Cuentas, pese a que, como he dicho antes, el PNV trata de ocultarle esta contabilidad, el Tribunal de Cuentas ha llegado a documentar, ha llegado a detectar pagos del PNV al Ipar Buru Batzar
están registrados incorrectamente y son pagos de varios millones de euros. Millones de euros ahí para Burbubacha, tan numeroso, tan voluminoso, tan relevante es el IPAR Burbubacha. Justificar de su manera, pero el hecho relevante para mí es que, pese a que le oculta esa contabilidad al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas ha alcanzado a detectar una serie de pagos al IPAR Burbubacha que no han sido registrados debidamente y que son de cuantías elevadas. Y no solo oculta eso, por ejemplo, la Fundación Sabino Arana ha sido una gran desconocida para el Tribunal de Cuentas hasta hace muy poquitos años. Sí, vayamos a eso. Introduzcamos en el tema fundaciones. Hay dos fundaciones conocidas en el Estado español, una vinculada a un partido muy vinculado a la corrupción en el seno del Estado español, Fundación Forum Barcelona, y la otra es la Fundación Sabino Arana. Dos fundaciones, digamos, nombradas por el Tribunal de Cuentas. Sí, nombradas porque son las únicas que han evitado durante muchos años la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas ha llegado a detectar otras fundaciones de otros partidos, pero el PNV ha negado durante muchos años que tuviera ningún control sobre ninguna fundación y ninguna asociación. Sin embargo, hay retornos, hay flujos de dinero entre la Fundación Sabino Arana, entre ella y EGI, entre Sabino Arana y Gastepolis, Sabino Arana Laiki. Cuéntanos cómo funciona o cómo podría funcionar desde el punto de vista de una hipótesis. ¿Qué papel podría jugar una fundación en el sentido de financiar actividades políticas de un partido? Sí, yo más o menos intento lanzar esa pregunta también al público en el sentido de que primero, listo, que es lo que ha solicitado el Partido Popular también. El Partido Popular ha solicitado una lista de todas las fundaciones y asociaciones a las que está vinculado el PNV. ¿Por qué? Por una parte, los convenios que hayan podido firmar esas fundaciones y esas asociaciones con empresas privadas y con empresas públicas no están fiscalizados. Y precisamente algunos convenios que han firmado algunas asociaciones y fundaciones ligadas al partido son hoy en día objeto de investigación judicial. Por ejemplo, has citado Forum, que junto a Sabino Arana son las dos excepciones por parte del Tribunal de Cuentas de cara a fiscalizar a partidos. No han estado fiscalizadas, han estado ocultas de cara al Tribunal de Cuentas, y precisamente Forum Barcelona pues está inmersa en un proceso judicial por un convenio que firmó con una serie de empresas privadas que se está investigando si pudiera haber servido para investigar y para financiar ilegalmente o al menos irregularmente al partido catalán. Y es el trabajo que no se ha hecho aquí en Euskadi, pese, insisto, que el Tribunal de Cuentas, pese a que la fundación ha sido ocultada e incluso el PNV ha renegado de su participación en el Tribunal de Cuentas en el Fundación Sabino Arana muchos años, pues la Fundación Sabino Arana tiene un montón de convenios con un montón de empresas y con un montón de instituciones, incluso con la Generalitat. También llegué a leer que recibía la Fundación Sabino el 80% del monto total de las subvenciones del gobierno vasco destinadas a fundaciones y partidos políticos, ¿puede ser? Esa podría ser la otra de las caras ocultas de esta luna de fundaciones, de este sistema lunar de fundaciones, asociaciones y tal del PNV, en el sentido de que, y de hecho el Tribunal de Cuentas lo dice, que el PNV está ocultando las ayudas públicas que recibe la fundación y Eusko Gaztedi, y llega a detectar ayudas públicas que han recibido la fundación y Eusko Gaztedi, que el PNV no ha trasladado, que no ha informado o que no ha registrado en su contabilidad de cara al informe del Tribunal de Cuentas. Y hay muchos expertos que hablan de que muchas fundaciones de escasa labor intelectual pues son tapaderas, igual que ciertos convenios han sido de fundaciones y asociaciones de partidos, han sido tapaderas para la financiación ilegal de partidos. Muchas fundaciones y asociaciones que tienen escasa labor intelectual son realmente tapaderas para mecanismos de financiación, para la ingeniería fiscal de los partidos políticos. Y aquí pues podría darse el caso,
pero nadie ha fiscalizado porque, insisto, el Tribunal de Cuentas hasta el año 2012, pese a que desde 1988 el PNV ha reconocido públicamente que manejaba la Fundación Sabino Arana, hasta el año 2012 no se ha fiscalizado la Sabino Arana, pero es que mucho peor, y con eso termino. La Fundación Sabino Arana no solo ha recibido ayudas de tipo genérico, como reciben todas las asociaciones y todas las fundaciones, sino que la Fundación Sabino Arana ha recibido en concreto ayudas públicas destinadas a fundaciones dependientes de partidos, cuando resulta que el PNV decía que no dependía del PNV esa fundación. Con lo cual, cuando el Partido Popular habla de posibles vulneraciones de la ley de partidos por parte del PNV, pues probablemente se basa en este tipo de elementos de valor. Un apartado de los que citabas y resulta llamativo, hay una serie de familias vinculadas al partido que, bueno, en los años 80 eran personas comunes, personas corrientes que con unos ingresos normales y que a día de hoy son multimillonarias. Así, desde el punto de vista paradigmático, vamos a destacar dos familias que a día de hoy no ya solo sus cabezas, sus patriarcas, porque yo creo que algunos operan a modo de patriarcas, ¿no? Tanto Juan María Atutxa como José Antonio Ardanza figuran ahí como patriarcas, pero no únicamente ellos, sino que sus familias se han convertido en multimillonarios, dueños de numerosas empresas, ambos ligados a un partido político, alguno de ellos ligado a una fundación de la que hemos hecho mención. La familia Atutxa, no únicamente esa persona, sino que varios de sus componentes, pues bastante bien situados desde el punto de vista político y económico. Juan María Atutxa fue consejero de Iberdrola. No se puede desligar José Antonio Ardanza, primero alcalde de Arrasate, lehendakari posteriormente, por último Euskaltel. Euskaltel es una empresa curiosamente ligada también al PSOE y al Partido Popular. Es que me parecen dos recorridos casi análogos, tanto el de Atutxa como el de Ardanza, ¿no? Ambos empresas privadas también muy vinculadas, Iberdrola muy vinculada también al Partido Popular y al Partido Socialista. Son casos muy parecidos y dos casos milagrosos en los cuales personas que eran normales se han convertido en multimillonarios. Sí, por un lado está el aspecto de que algunos exaltos cargos del gobierno vasco y de distintos escalafones de la administración pública vasca, una buena parte ligados al PNV, pero también hay del PSE y de otros partidos, tienen un papel determinante como bisagras, como elementos de puente con el retorno hacia los empresarios, el retorno hacia el mundo de la comunicación, de los periodistas, o el retorno a los partidos políticos. Quiero decir con esto que hay unos prohombres del partido que de la noche a la mañana se han enriquecido y tienen una gran habilidad, una gran cintura de relaciones, una agenda oculta de teléfonos muy importante, de medios de comunicación, de lo que es la casta empresarial y de lo que es elementos de otros partidos políticos con los que se negocia y se hacen negocios. Has citado algunos, luego si quieres entraremos un poco en el retorno y podremos citar incluso a más, pero efectivamente pues la familia de la familia Ardanza pues se está hablando mucho, incluso el Partido Popular ha hecho un dossier muy importante sobre los negocios de la familia Ardanza. De la familia Atutxa también el propio Partido Popular tiene un dossier importante sobre todas las empresas que constituyeron los hijos de Juan María Atutxa y todas las adjudicaciones públicas que han ido recibiendo en los últimos años esas empresas. Y incluso pues algunas de esas empresas pues han desaparecido después de haber recibido mucho dinero. Otras empresas aparecen en sumarios como el caso Purines, algunas empresas de los hijos de Atutxa, o en el caso Baqueodor, donde finalmente ha sido condenado un alcalde del PNV, pues en esos sumarios aparecen
esas empresas involucradas de estas familias con pedigrí en el partido, las que has citado al menos tienen pedigrí en el partido. Y en mi último libro pues cuento también, por ejemplo, pues como lo que fue la cúpula de Interior de la Ertzaintza, pues una buena parte de la cúpula de Interior se ha convertido de la noche a la mañana en nuevos ricos y además en ultra ricos. Desde luego todo esto sí que da pie, y lo que haremos será probablemente un serial desmenuzando y profundizando en todos estos aspectos, porque estoy convencido de que hay material como para podernos extender en torno a esto. Continuando un poco con esta cuestión, hay un elemento que figuras que a mí me llama mucho la atención, y es el hecho de que en determinados momentos en la historia de este país, sobre todo el PNV, tiene conocimiento de actos que son delictivos, que son ilícitos penales por parte de o bien instituciones del Estado, o sí, generalmente instituciones ligadas al Estado español, y en lugar de ir a un juzgado, presentar la pertinente denuncia o haber investigado esos hechos con mayor profundidad, con intención de aclararlos, lo que hacen es emplear esa información como moneda de cambio y para tratar de conseguir prebendas a cambio de no destapar esa información. Dentro de uno de nuestros protagonistas en el programa de hoy, José Antonio Ardanza, figuran haces mención a dos elementos muy significativos. Uno, en el periodo en el que Ardanza es alcalde de Arrasate, y otro cuando Ardanza es lehendakari y, vía Ertzaintza recibe información en torno al caso GAL. ¿Puedes desmenuzarnos un poco estas dos informaciones? Sí. En el juego de los retornos del PNV, los retornos a su imperio clientelista, tiene un imperio clientelista que abarca pues relaciones con partidos políticos, abarca relaciones con medios de comunicación y abarca pues como el campeón de España en donaciones anónimas, también abarca un retorno con lo que es la casta empresarial. Si empezamos por lo que me has preguntado, que es los partidos políticos, ¿no? La relación de poder, los juegos de poder que se establecen entre los distintos partidos. El Partido Popular, cuando hace toda esa batería de preguntas sobre la contabilidad del PNV, es como un abogado, no hace preguntas que no sepa su respuesta. El Partido Popular conoce la respuesta de todas las preguntas que hace al Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del PNV. Y el PNV también tiene abundante información sobre el resto de los partidos políticos, pero no es para ir a los juzgados a denunciarlo, sino les sirve como elemento de fuerza, como elemento de palanca en las negociaciones que ha ido dirimiendo en los últimos años con el PSOE y con el PNV. Recuerdo una frase de Arzayus que es con Aznar en 20 minutos conseguir mucho más que toda la legislatura de Zapatero. Es decir, a eso se resume un poco los equilibrios de poder entre los partidos políticos. Y entonces en estos equilibrios pues hay una baza importante, que es tener cuanto más y mejor información sobre el adversario. En el caso del PNV lo que ha hecho es muchas veces, pues por ejemplo, cuando ha tenido información sobre los GAL, sobre acciones de los GAL, o sobre venta de estupefacientes por parte de fuerzas de seguridad del Estado entre la juventud vasca, pues esa información no ha ido directamente a los juzgados. Esa información ha tenido se ha embarcado en una odisea de negociaciones. Por ejemplo, pues cuando el PNV y el PSOE han estado negociando el tema de ventajas fiscales, cuando Europa puso el grito en el cielo sobre las ventajas fiscales que había planteado el PNV para Euskadi, y el PSOE pues también las veía mal, pues utilizó información sobre el GAL para que el PSOE pues se acercara a la postura del PNV. Y en el caso del Partido Popular, pues, se podrían poner 1000 ejemplos, pero por ir a algo más cercano, el caso del Partido Popular, pues durante las negociaciones del cupo, a última hora,
el PNV le plantó cara al Partido Popular con el caso Lezo, porque en la trama Lezo tiene mucho que ver Kutxabank, inyectó mucho dinero Kutxabank, y el PNV, teniendo información sobre la trama Lezo, pues amenazó al Partido Popular con la trama Lezo y arrancó en la negociación, le arrancó unos millones al PNV para el tren de alta velocidad. Al Partido Popular, el PNV le arrancó una serie de millones para el tren de alta velocidad, amenazándole con el caso Lezo. Entonces, sí, ya los jugados. Eso va un poco al juego de las amenazas. Curioso sistema. Bueno, se nos está echando el tiempo encima. Es cierto que la profundidad del libro y la cantidad de información que ofrece es imposible reducirla o sintetizarla en un único programa de 40 minutos de duración. Y bueno, vamos a ir concluyendo con esta entrega, pero no podemos concluir sin preguntarnos por qué determinados medios de comunicación, por ejemplo a nivel estatal, destapan, además investigan y destapan casos de corrupción. Gürtel, Púnica, el propio caso Lezo, infinidad de casos a los cuales hace alusión desde los medios de comunicación. Sin embargo, aquí es curioso, pero apenas ningún medio, ni en el Estado ni aquí, hace mención a nada de lo que estamos hablando, siendo realmente grave. ¿Qué pasa? Sí, iría más. En el Estado español, algunos empresarios, algunos al menos, han ido a los juzgados a denunciar corruptelas de partidos políticos. Incluso algunos medios de comunicación y periodistas han aportado en los juzgados documentación sobre corruptelas, documentación inédita o en exclusiva sobre corruptelas de partidos políticos, y en cambio en Euskadi no vemos a ningún empresario abanderar ninguna lucha contra la corrupción y no vemos a ningún medio de comunicación que tenga una sección específica o un equipo de investigación dedicado a estos temas, ¿no? Déjame, como vamos a terminar, hablar de los dos retornos que nos faltan. Estamos hablando ahora del retorno de los medios de comunicación, pero está también muy ligado al retorno a la casta empresarial. Como bien dicho, hay empresarios en Madrid que denuncian la corrupción por intereses particulares y en coyunturas muy concretas, pero denuncian la corrupción, y hay periodistas que están trabajando la corrupción. En Euskadi no es así. No es así porque el poder de fidelizar del PNV, el poder de fidelización empresarial por parte del PNV es muy potente. Las ayudas y las adjudicaciones destinadas a las empresas las controla el PNV. La baja presión fiscal sobre las empresas está en manos del PNV. Ahora se acaba de rebajar 2 puntos, creo recordar, el impuesto de... 4, pasó del 28 al 24. Pues 4 puntos, uno por debajo del Estado español. Las condonaciones de deudas, porque el PNV condona deudas, los cargos de Hacienda del PNV condonan deudas, y también sanciones fiscales condonan, no solo deudas, sino sanciones fiscales también las condonan. Todo esto repercute al erario público, a las arcas públicas, porque erosiona el presupuesto, erosiona los objetivos fiscales, pero es una manera de retorno del PNV al imperio de su red empresarial, ¿no? También opacidad sobre la morosidad. Hasta hace 2 años no hemos sabido cuál era la lista de millonarios morosos que había en Euskadi. Seguimos sin saber cuáles son los vascos en la lista Falciani. Está blindada esa lista en Euskadi. Y tampoco sabemos nada sobre los vascos que aparecen en los papeles de Panamá. Ahora también ha aparecido algún apellido vasco, al menos 2 apellidos vascos, en los Paradise Papers. Toda esa información sobre intereses vascos o intereses empresariales en paraísos fiscales se desconoce, y cuando alguien la aflora, aquí se blinda. Muy poca información sobre la evasión fiscal y sobre la elusión fiscal en Euskal Herria. El PNV no quiere un observatorio sobre el fraude fiscal en Euskadi. Sí, se echa las manos a la cabeza cuando no llega a sus objetivos fiscales o cuando encuentra que hay un montón de deuda que no se recupera, porque mucho del fraude fiscal también que aflora no quiere decir que se haya recuperado, simplemente que aflora.
Cuando se dice que el fraude fiscal en Euskadi es no sé cuántos millones, no quiere decir que se haya recuperado esos millones, quiere decir que se han encontrado un agujero de 2.000 millones. Pero otra cosa es recuperarlo. Claro, muchas empresas que el 80% de la deuda, de la morosidad, de la evasión fiscal está en manos de empresas. El sujeto protagonista de esas actividades de elusión o de evasión fiscal o de erosión fiscal al menos son empresas, y muchas empresas han ido a quiebra. Con lo cual la deuda que han dejado es irrecuperable. Y son facilidades que da el PNV a las empresas que aportan dinero al campeón de España en donaciones anónimas. Porque el fraude fiscal, por ejemplo, en Euskadi es un secreto que está mejor guardado que el misterio de Fátima. No es una frase mía, es una frase de expertos contratados por LACUA para investigar el fraude fiscal. El soborno mismo en Euskadi es algo que se puede contabilizar. Las haciendas te dejan registrar, a las empresas el soborno, ¿sí? Se ha hablado de soborno históricamente en Euskal Herria. Se lleva hablando desde el caso Tragaperras en los 90, caso Max Center en los 90, pero en la trama de Miguel actualmente, en la trama de comisiones del caso de Miguel, este caso de corrupción que afecta a una veintena de cargos del PNV, se habla de sobornos también. En las obras del tren de alta velocidad también, distintas investigaciones de Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Nacional hablan de sobornos a partidos políticos en Euskadi a cambio de obras en el de alta velocidad. Incluso Arzayus ha llegado a reconocer públicamente, y tesoreros del PNV lo han reconocido, y grandes hombres del PNV, de negocios del PNV, cargos políticos del PNV han reconocido que pedían dinero a cambio de... que recibían dinero a cambio de adjudicaciones. Lo han dicho alto y claro. Y es una manera que tiene, pues por ejemplo, Confebask tiene esa capacidad de maniobra en Euskadi, de ser el único agente en Euskadi con capacidad de amenazar al PNV si sube el impuesto de sociedades, y de hecho Confebask recibe, cuando el PNV trata de revisar el impuesto de sociedades al menos, recibe el apoyo del Partido Popular de Confebask, y Confebask recibe el apoyo del Partido Popular. El Partido Popular amenazó con secuestrar el cupo vasco si se revisaba el impuesto de sociedades. Lo cual quiere decir que la capacidad que tiene de retorno el PNV hacia la casta empresarial es muy concreta y muy diferencial respecto a los demás partidos políticos. Y llevan muchos años, además, prolongándose en el tiempo. Y esto unido... Es decir, no hay empresarios que denuncian, con lo cual no se desata un caso mediático. Pero incluso cuando hay casos que pueden ser mediáticos, no tenemos ninguna imagen de Miguel siendo detenido. Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV de Álava, procesado por corrupción, por tramas de comisiones ilegales, de comisiones hasta el 4% se habla que iba para el partido en el sumario judicial, en distintos sumarios. No tenemos ninguna imagen de la Ertzaintza deteniendo a ningún cargo activo del PNV. Y ha habido varias detenciones, pero no hay. En los últimos años ha habido varios procesos judiciales por corrupción en Euskadi, pero los medios de comunicación no han acudido a esos procesos. ¿Cómo es posible? ¿Que no interesa? O... Muy bien, ese es el otro retorno de los medios de comunicación al PNV. Quiere decir, el PNV, por ejemplo Euskaltel, que la citaba antes, Euskaltel ha tenido relaciones comerciales y empresariales con el grupo Prisa y con el grupo Vocento. El 80% de lo que se lee, se escucha y se ve en Euskadi y en el Estado español. Ha tenido relaciones comerciales y empresariales. Con lo cual, detrás del grupo Vocento y detrás del grupo Prisa, sabemos que está detrás del grupo Prisa es el grupo Santander, y antes se decía que detrás del grupo Prisa está el PSOE, ahora lo que se dice es que detrás del grupo Prisa, es decir, a la inversa, ¿no? Antes se decía que el PSOE mandaba en el grupo Prisa, ahora se dice que el grupo Prisa manda en el PSOE, ¿no? Y detrás de Vocento tenemos a Partido Popular y BBVA. Y ese grupo Correo, pues, para que la gente entienda más o menos, Vocento Correo, Prisa... La fusión del grupo Correo y el grupo ABC. El grupo ABC. Entonces, tenemos todo un abanico de medios de comunicación, de bancos y de dos partidos políticos, el PSOE y el PNV, que tienen intereses compartidos con el Correo, el País, ABC, DEIA, el Grupo Noticias, todos estos están involucrados más o menos en
dicho, EITB, que es un medio público que está muy controlado por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y sus gurús de ETV han abierto puertas giratorias con Telecinco, con La Sexta, y eso también tiene un retorno. No solo hablo de presentadores de televisión o de actores, sino hablo de directivos, incluso directivos que eran de EITV, que han pasado a ser directivos de La Sexta y de Telecinco. Tiene su propio lobby de comunicación, tiene su propio grupo de comunicación el PNV, aparte de haber controlado al medio público, tiene su propio grupo de comunicación, tiene un lobby importante, dispone de productoras de su red clientelista, productoras de televisión, un montón de ellas de su red de clientelista, incluso de agencias de comunicación o de agencias de encuestas de opinión pública, cuyos líderes, cuyos empresarios, cuyos consejeros son personas adscritas al PNV, que tienen una afinidad completa con el PNV. Con lo cual, pues es difícil que la opinión pública preste atención en algo que tiene poco registro judicial, porque hay poca herramienta para investigar, con lo cual el registro judicial que se deriva de esa precariedad de la investigación es pequeño, es muy débil, no es ni atractivo, no es manifiesto. No hay grandes fiscales, no hay grandes grupos de erchañas dedicándole a esto. Y los medios de comunicación, al tener también un retorno por parte del PNV, no están interesados en que ese retorno se cortocircuite, ¿eh? Y prueba de ello es que en los últimos 2-3 años ha habido detenidos, cargos del PNV detenidos, imputados e incluso condenados, y no hay ninguna ficha policial filtrada a la prensa, ninguna ficha policial de ninguna detención, de ningún paso por comisaría. No hay ninguna declaración judicial en vídeo grabada y colgada en internet, ni se ha publicado en ningún medio de comunicación. Los medios de comunicación no acuden a los procesos judiciales de corrupción del PNV, no ponen el foco allí. Y pese a ello, pese a que dispone de toda esta red clientelista de opinión pública a su favor, resulta que las encuestas que se han hecho en los últimos años por parte del Euskobarómetro, que la hace la Universidad Pública Vasca, y por parte del Deustobarómetro, que la hace la Universidad de Deusto, universidad privada, ninguna de ellas sospechosa de tener nada en contra o ser beligerantes con el PNV, al menos, y ambas encuestas, y de hecho la última encuesta, la del Deustobarómetro del verano del 2017, señalan que la corrupción, en opinión de los vascos, es algo generalizado y que afecta a todos los partidos, incluso al gobierno vasco. Hay una de las encuestas en las que hasta un 70% de la población responde que hay corrupción en Lakua. Con lo cual, pese a todos los impedimentos que pone el PNV para investigar la corrupción y pese a todos los impedimentos que ha generado el PNV con sus relaciones de poder con periodistas, con casta política, con casta empresarial, para que la gente no tenga como un punto de atención concreto la corrupción del PNV, pese a todo esto, hay registros judiciales de la corrupción y la opinión pública considera que hay corrupción en Euskadi y que hay corrupción en Lakua. Bueno, pues todo esto ha sido una especie de acercamiento, una introducción a lo que es una realidad bien tapada, pero una realidad que parece que tiene una dimensión casi superior a lo que estamos viendo por otros lares no muy lejanos. Prometemos profundizar en ello, prometemos abordar los diferentes aspectos que ha citado Aostar de una manera más específica y de mayor profundidad, pero por lo que respecta al día de hoy, nos ha llegado la hora de despedirnos. Eskerrik asko, Aostar, por ilustrarnos. Cuentas con una ronda profunda en el libro. Nosotros hemos tenido acceso a él y hemos podido leerlo, y esperemos que funcione bien el libro y sobre todo que valga para divulgar bien lo que está aconteciendo, esta realidad que estamos viviendo. Y esperamos contar contigo para poder ir desentrañando esta corrupción que está solapada y que está tapada en este país. Sí,
podéis contar conmigo y agradeceros el gesto de invitarme y a todo el equipo que estés aquí trabajando, porque solo se te ve a ti, pero hay más gente aquí trabajando. Pues daros las gracias por este esfuerzo que estáis haciendo, porque no se debe hacerme un favor a mí, sino ni incluso podéis estar de acuerdo, ni tenéis que estar de acuerdo con todo lo que digo, sino que le estáis haciendo un favor a la opinión pública, porque le estáis facilitando información que ellos podrán valorar si es fiable, si no es fiable, si está contrastada, si no está contrastada, si merece conocer más o no puede ser. Incluso pues alguno podrá pensar si merece la pena leer el libro, comprarlo, etcétera. Y todo eso es gracias a vosotros, porque vosotros hacéis valer, dais la oportunidad a la opinión pública para tener acceso a esta información. Podéis no creerme, podemos incluso llevarnos mal, podemos incluso pensar que somos muy distintos, pero aquí lo importante es lo que piense el público. Sí, bueno, desde luego, esta asociación no se casa con nadie. Lo único que tratamos es de exponer aquellas realidades que, por desgracia, no son mostradas en sitios, en medios de comunicación con mayor capacidad de difusión. Y bueno, esto es lo que en la medida de nuestras, acabas de ver, ¿no?, de nuestros limitados recursos, lo que hacemos. Sin más preámbulos, vamos a despedirnos ya. Esperamos proseguir con esta temática. Gabón, eta eskerrik asko, muchas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla, pues viéndonos, y esperemos que haya servido para que a ese lado de la pantalla se haya podido formar la gente un criterio en torno a esta cuestión. Gabón eta horrengo arte. No me gustan sus modales, solo piensan en sus bienes capitales. Esta vez vengo a hablarles con mis armas musicales. No me gustan sus modales, solo piensan en ratas, corbatas, criterio, cuadra de cerdo su imperio. El fin justifica el medio, lágrimas en el cementerio. Y crisis más crisis, mentiras, recortes. Esto no hay quien lo soporte, no. Y encima de que hacen lo que quieren que estés callado, obediente y que te comportes. Y paraísos fiscales sus tierras, y chofer mansiones sus perlas, benéficas apoyando guerras, y poder, avaricias y mierdas. No quiero que suenen bombas, no quiero que suenen acordes. No quiero que suenen bombas, yo quiero que suenen